Gracias, presidente. Buenas tardes para usted y para todos los compañeros que se encuentran en el recinto de la plenaria del Senado de la República. Saludar también a quienes lo están haciendo de manera virtual y, por supuesto, a los ministros citados. Yo celebro que el día de hoy se haya dado este debate tan importante con el ministro de Agricultura, el cual pertenece a nuestra comisión, o está adscrito a nuestra comisión quinta, el cual yo pertenezco, el ministro de Turismo y el ministro de Hacienda. Para hablar de estos temas, si me ayudan con las diapositivas, por favor, ingeniero. La siguiente. Hablar todo este tema tan importante como lo es la reactivación económica del compromiso Colombia. Nosotros, ministro, le hicimos un cuestionario que fue respondido y no voy a entrar a tomar la vocería de lo que usted le va a decir hoy al Congreso de la República, a la plenaria del Senado y, por supuesto, a los colombianos. La mayoría de nuestra política pública se diseñan para un país mayoritariamente formal, pero ese país no existe, puesto que las tasas de informalidad en Colombia son altas. Es decir, honorables senadores, se toma un presupuesto equivocado para elaborar estas políticas. Por ejemplo, las pensiones y nuestro sistema de salud. Pero la pandemia hizo visible la informalidad del país. Pero si la informalidad es grande en las ciudades, el DANE informó que en diciembre del 2020 cerró con una tasa de informalidad del 49%. Imagínense en el campo colombiano, mi querido senador García Realpe, el trabajo informal reina en el campo colombiano. Más del 80% de los trabajadores del campo colombiano son informales, ya sea que trabajen el jornal, como se llama, o que trabajen en sus tierras, pero que finalmente carecen de una seguridad social, y es allí toda la informalidad. Quedó demostrado que 8 de cada 10 personas en el campo que realizan alguna actividad laboral están en la informalidad. Esta población, hasta la pandemia, era invisible e indeterminada. Recordemos los problemas que se tuvo por parte del DNP para distribuir cada una de esas ayudas. Nuevamente, yo quiero llamar la atención sobre esta población, sobre un problema reconocido y expresado por la Directiva Presidencial 02 del 2021. Articulación institucional para la reactivación segura de la población informal, en el marco de la estrategia de reactivación económica del compromiso por Colombia. La población ocupada en condiciones de informalidad nos genera grandes preocupaciones, pues a pesar de las ayudas, de las transferencias temporales del gobierno nacional, la pandemia los ha afectado profundamente en su vida productiva, al mismo tiempo que en su acceso a servicios de salud y bioseguridad. Aquí claramente se reconoce que la informalidad tiene problemas en su vida productiva, por supuesto, más con el COVID-19. A pesar de los esfuerzos del gobierno, hay que llegar más lejos, a más colombianos vulnerables. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, la agricultura campesina, familiar y comunitaria produce
más del 70%, óigase bien, de los alimentos del país. Esa es la actividad que más empleo genera. No es una simple ayuda, sino que nuestra seguridad alimentaria está en juego. Es por eso que requerimos que, a pesar de estos esfuerzos, ministro, podamos llegar más lejos. Reconocer todo este esfuerzo que ha venido haciendo el gobierno, por supuesto, por intermedio del Ministerio de Agricultura, que ha realizado acciones oportunas e importantes. En el desarrollo del Plan de Reactivación Económica del actual gobierno, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural implementó 25 programas en el año 2020. Esto hay que resaltarlo, esto hay que decírselo al país, y que obtuvieron un valor de más de 300.000 millones de pesos. Yo soy de origen campesino y he visto cómo los intermediarios se llevan casi toda la ganancia de las cosechas, por no decir que toda. Aunque la agricultura familiar produce el 70% de los alimentos del país, según la FAO, apenas el 3%, óigase bien, se comercializa sin intermediarios. El 3%, el resto todo se hace a través de intermediarios, quienes se quedan con las jugosas ganancias y terminan afectando a los campesinos. Por eso celebro noticias como estas, que 135.000 productores ya vendieron sus cosechas sin intermediarios, con agricultura por contrato, donde obtienen un valor de más de 1.2 billones de pesos. Esto es una cifra importante. Esto hay que darle mayor relevancia, mi querido ministro, en todo este tema de conocimiento, pues por supuesto que las malas prácticas en nuestro agro afectan los ingresos, el ambiente, la salud. Por eso, desde siempre, he sido entusiasta. La extensión rural ha sido una bendición para los agricultores pequeños, llevándoles conocimiento y mejorando sus condiciones de vida, aumentando la productividad y garantizando la seguridad alimentaria. Más de 230.000 nuevos productores con el servicio de extensión agropecuaria, con una inversión de casi 50.000 millones de pesos. Yo felicito esta ampliación y la entiendo como un primer paso de un camino que apenas comienza. En nuestro territorio falta muchísimo por hacer y por ello le solicito al ministro que agilice y extienda mucho más este servicio para el departamento del Cesar y La Guajira. Según el comunicado por la Contraloría, donde alerta sobre concentración de créditos subsidiados para el agro en emergencia por el COVID-19. Hoy tengo que reconocer, ministro, ante el país, que después de esos debates surtidos en este escenario legislativo, se tomaron correctivos necesarios. Tengo que reconocer que usted ha sido un ministro que le ha puesto el pecho a la brisa, que ha escuchado a los diferentes sectores cuando se le ha solicitado. Pero sin embargo, sentimos que falta que se agilicen mucho más los créditos para el pequeño productor y ojalá en un futuro puedan ser de manera directa. Y esto no lo digo yo, lo dice el presidente de la SAT. Indicó que el plan de alivio financieros y otras iniciativas aprobadas por el Congreso con efectos positivos en el sector rural son importantes, pero no solucionan los problemas estructurales del sector. Es por eso que no llegan a los campesinos, es por eso que no llegan todas estas ayudas al sector, por la informalidad, que es prácticamente de un 80%. Esto es un problema estructural
que no es de este gobierno, que no es desde el momento que usted adquirió esta cartera, ministro, por supuesto, que tiene más de 50 años, pero que se ha iniciado y que hay que dar una ruta con unas políticas públicas que permitan recuperar el agro. Y en esto de compras públicas, el Ministerio de Agricultura sacó una resolución. Nosotros, este Congreso, con el proyecto de ley 2046 del 2020, en este tema de compras públicas, que lo que busca es eliminar el intermediario. Y de esta manera se fortalece la agricultura familiar y comunitaria en más de un 80%. Es allí una de las grandes dificultades que hoy tienen nuestros campesinos. Y ya para terminar, porque quiero poderlos escuchar a ustedes con ese cuestionario que nosotros formulamos por varios parlamentarios, y sean ustedes los que le digan al país y le digan a este Congreso, a esta plenaria, cada una de las actuaciones. Pero quiero dejar unas sugerencias y unas recomendaciones. Desde el principio, como muchos senadores de este Congreso, del Senado, nos hemos venido pronunciando y advirtiendo la insuficiencia del presupuesto asignado al Ministerio de Agricultura. Y hemos solicitado tanto al presidente como al ministro de Hacienda que a esta cartera se le den unos recursos, mayores recursos, para que permitan ayudar a cerrar la brecha que tenemos en este sector. Lo he dicho y lo repito nuevamente en el día de hoy. En esta vez lo voy a hacer de manera de solicitud. La situación actual de la pandemia amerita, ministro, que se abra la posibilidad de revisar o renegociar ciertos aspectos de algunos TLC. Fomentar con más recursos la agroindustria y la transformación productiva. Hay una gran oportunidad. Hay que apuntarle a la agroindustria y a la transformación productiva para poder ayudar a nuestros campesinos. La problemática del campo no es de ahorita, ya lo dijimos. Se ha agudizado más con la pandemia del COVID-19. La problemática del campo hoy no podemos responsabilizar simplemente a este gobierno. Es una problemática de vieja data, de índole estructural, por lo que a pesar de que se ha venido tomando medidas correctas en el ministerio, no se pueden solucionar de un día para otro. Por lo que debemos dar un compás de espera en algunos temas sin bajar la guardia, intensificando, ministro, esas acciones que desde este ministerio se han venido tomando. Muchas gracias, señor presidente, y a todos los compañeros en el recinto del Senado.